Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor. Es un placer poder encontrarnos nuevamente para bendecir el nombre del Señor y para poder escuchar el mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas. Y hoy Él nos quiere hablar sobre un fruto sumamente importante y como todo fruto tiene que ser sembrado, cuidado para poder cosecharse. Hoy vamos a estar hablando del fruto de la paciencia. El Señor me traía a hablarles sobre el fruto de la paciencia. La paciencia, sabemos que según la palabra, lleva a la bendición. En Santiago capítulo 5, verso del 7 al 10, dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el preciado fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Amén. Y en esta palabra el apóstol nos responde 3 preguntas que solemos hacernos en torno a la paciencia y a las situaciones que nos obligan a tener este fruto, esta paciencia. Hay un dicho que dice que la paciencia no se trata solamente de la habilidad de esperar, sino de tener una buena actitud mientras esperamos, porque esperar en sí es dejar que el tiempo pase, y el tiempo pasa independientemente de nosotros, pero el tema o lo importante es qué hacemos durante ese tiempo que está corriendo, durante ese tiempo que está pasando. Eso es importante. Y la gente normalmente suele creer que la paciencia es estar quietos, es ser pasivos, es no hacer nada, pero todo lo contrario, la paciencia se trata de fortalecerse, la paciencia se trata de avanzar, la paciencia se trata de mantenerse activos, pero en una buena actitud, ¿sí? De acuerdo al propósito para el cual fuimos llamados, de acuerdo al propósito de Dios. Y yo les decía que el apóstol en estos versos nos responde 3 preguntas importantes que solemos hacernos ante problemas o situaciones adversas que nos empujan hacia esta línea en la que necesitamos tener paciencia. La primera, yo creo que todos la hemos hecho alguna vez, que es ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo tengo que tener paciencia? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? ¿Hasta cuándo tengo que ser positivo? ¿Hasta cuándo tengo que hacer esto? Bien. Bueno, la respuesta misma nos incita a vestirnos de paciencia, porque en el versículo 7 nos da esta respuesta y dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, ¿hasta cuándo vas a tener paciencia? Vas a tener paciencia de aquí hasta que vos vayas al encuentro del Señor o que el Señor venga a tu encuentro, pero vas a tener que tener paciencia hasta ese día. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás cosechando algo nuevo, ¿sí? Cuando sos paciente. En cambio, cuando sos impaciente, cuando te airás, cuando te enojás, perdés esa bendición, perdés ese fruto. Imagínense que un labrador, como nos muestra acá el ejemplo, se enojara porque sembró y todavía no llega el tiempo de cosecha. Entonces se enojara tanto con las plantas que empezara a mover su pala de aquí para allá y desenterrar todo, remover toda la tierra. ¿Qué sucedería? Sucedería que terminaría no cosechando o cosechando mucho menos de lo que hubiera sido si esperara. Hay cosas que necesitan tiempo.
para que den fruto. Y en ese proceso es en el que te encontrás, en ese proceso es en el que estás. Entonces viene la segunda pregunta, que es ¿por qué? ¿Por qué es necesario que tenga paciencia? Bueno, en el versículo 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Por qué tenemos que tener paciencia? Porque la paciencia ayuda a que afirmemos nuestros corazones en Él, ayuda a que nuestra fe crezca, ayuda a que dependamos de Él, ayuda a que nos preparemos para la venida del Señor, ayuda a que podamos ser cubiertos por su gracia, ayuda a que podamos recibir el perdón de Él, porque nosotros también perdonamos. La paciencia tiene ese poder de transformar nuestros corazones, de sanar nuestras heridas con el tiempo y de hacer menguar incluso los problemas. Porque cuando nosotros reaccionamos enérgicamente o airados ante una situación de problema, lo único que generamos es ocasionar un problema más grande todavía. En cambio, cuando somos pacientes, por el contrario, hacemos que disminuya. ¿Qué, qué consigo a cambio? ¿Qué obtengo a cambio? ¿Por qué seguiría esperando? ¿Qué va a venir para mí? Bueno, en el versículo 9 y 10 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque para que no seáis condenados. Y acá está la primera parte, ¿sí? La paciencia normalmente solemos tenerla que tener ante diferentes situaciones, pero una de las mayores es con la gente, ¿sí? Que nos rodea, ya sea nuestra familia, nuestros amigos, la gente en nuestro trabajo, lo que sea, ¿sí? Cualquier persona con la que estemos en contacto puede en algún momento, nuestra misma pareja, ¿sí? Inferir que, o nuestros hijos, o nuestros padres, que necesitemos demostrar paciencia. Y como les decía yo, paciencia no es solamente esperar, paciencia es esperar con una buena actitud, esperar positivamente, esperar dándole gracias y gloria a Dios, esperar teniendo fe. Eso es la paciencia. Muchas veces nosotros decimos vengo siendo paciente, pero en realidad no lo venimos siendo, porque venimos esperando, pero venimos quejándonos, venimos enojados. Y esa queja solamente trae condenación. Entonces, acá decimos, bueno, entonces tengo que dejar pasar lo que está mal y no hacer nada. No, eso no es lo que el Señor nos pide. Por un lado, el Señor nos pide que cuando necesitamos exhortar a alguien o hablarle a alguien y marcar lo que está mal, lo hagamos, pero lo hagamos siempre con amor. No que dejemos pasar. Y en segundo punto dice que cuando seguimos leyendo el versículo dice: he aquí el juez está delante de la puerta. O sea, dice: espera, porque aquel que te hace daño, aquel que te envidia, aquel que dice cosas sobre vos, aquel que te hace el mal, aquel que inmerecidamente te paga mal, aquel que hace las cosas malas, aquel que es perverso, que es cruel, en su momento va a encontrarse delante del juez, delante de aquel al cual no le podés mentir, delante de aquel al cual no le podés discutir. Y va a tomar aquel juez que es justo, nuestro Señor, la decisión correcta con esa persona o con esa situación. Él saca a la luz las cosas injustas y pone orden a su tiempo. En el verso 10 dice la palabra: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre de Dios. Y cuando nos da el ejemplo de los profetas que hablan en el nombre de Dios y de nuestro mismo Señor, nos habla de todos esos hombres y mujeres que a lo largo de la historia sirven y seguimos sirviendo al Señor, incluso en medio de la aflicción, incluso en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que la respuesta para una vida abundante, la respuesta para recibir bendición, la respuesta para una paz inmensa, la respuesta para recibir real fortaleza, está en Él. En distintas ocasiones, por ejemplo, a mí me ha pasado en mi ministerio y me sigue pasando,
de tener que tener paciencia ante diferentes circunstancias o con respecto a las almas y que otros cuestionen mi paciencia. Y asimismo le ha pasado a todos los siervos y siervas del Señor en algún momento. Va a haber gente a tu alrededor que no entienda tu paciencia. Paciencia no significa tolerar lo que está mal. Paciencia no significa tapar el pecado. Paciencia no significa justificar lo malo. Porque aclaro todo esto porque no quiero que se malinterprete mi predicación. Paciencia no significa soportar lo que está mal y no priorizar la salud, el bienestar y demás. No, por el contrario. La paciencia significa poner límites, poner orden, pero esperar por sobre todo en fe, en la voluntad del Señor y con buena actitud. Jesucristo es indiscutiblemente nuestra imagen mayor de paciencia. Nuestro Señor Jesucristo tuvo y tiene paciencia con cada uno de nosotros. Sin embargo, él cuando entró al templo y vio a los mercaderes, él se airó y dice que derribó todas las mesas, rompió todo y los echó fuera. ¿Y por qué hizo el Señor esto? ¿Porque no tenía paciencia? No, él tenía paciencia con las almas, por eso él venía a traer salvación y gracia, pero sabía distinguir el pecado. Y el pecado necesita ser corregido, el pecado necesita ser amonestado, necesita ser exhortado. Por esto digo que es diferente, ¿sí? Y bueno, y en cuanto al ministerio, les decía que muchas veces la gente te cuestiona la paciencia y dice, bueno, pero ¿por qué estás esperando o por qué es necesario esperar con respecto a esto? Y es necesario esperar porque si Dios decide esperar con las almas, si Dios decide tenerle paciencia a las almas, ¿quién somos nosotros? Dios conoce los procesos que cada persona pasa que nosotros no conocemos. Por eso dice que el juez está a la puerta, que Jesús tiene que ser ese juez que ponga lo malo en su lugar y lo bueno en su lugar, que separe la cizaña del trigo, no nosotros. En Isaías capítulo 30, versículo 18, dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Y somos bienaventurados cuando somos pacientes. Somos bienaventurados cuando confiamos en él, cuando esperamos en él. Dice que Él tiene piedad de nosotros y es paciente y misericordioso. Y Él nos da oportunidades a cada momento, pero a su vez también Él es justo y cuando necesita reprender, lo hace, cuando necesita exhortar, lo hace. ¿Por qué? Porque esa también es una forma de ayudarnos, de enseñarnos. Y esto nos lleva hacia el otro punto que queríamos tocar en esta predicación, que es la paciencia, que es probada, ¿sí? La paciencia es un fruto que necesita ser puesto a prueba. Hay un dicho que dice: la paciencia es puesta a prueba, ya sea que no pase nada o que todo suceda de una vez. No sé si te pasó alguna vez, pero yo creo que sí, que necesitas tener paciencia ante ambas situaciones. Hay veces que no pasa nada y esa nada que pasa es la que te pone a prueba la paciencia. Por ejemplo, cuando uno está a la espera de alguien en un largo tratamiento por una enfermedad, ya sea una enfermedad terminal o una enfermedad en proceso, y durante ese periodo de tratamiento o ese periodo esperando el desenlace final, uno está cada día diciendo: Señor, ¿cuándo va a pasar algo? ¿Cuándo va a pasar algo? Sea lo que sea, pero que algo pase, porque ese reloj que sigue girando y para uno se le hace eterno, ese tiempo en el que nada sucede es sumamente difícil de atravesar, el desconcierto, la incertidumbre. Y
Y de esto se trata. A veces la paciencia es puesta a prueba cuando nada está sucediendo, cuando nada pasa, cuando parece que todo fue puesto en pausa. Es que el Señor te está hablando y te dice: estoy trabajando con vos, estoy trabajando en esa espera, estoy trabajando en este tiempo. ¿Para qué? Para que digas: bueno, Señor, yo reconozco que me cuesta, reconozco que me cuesta esperar, pero espero en vos. Sé que lo que suceda va a ser lo mejor. Te doy gloria y te doy gracias por permitirme esperar de tu mano, por estar acompañado en la espera. Y esto es algo también importante, su compañía en medio de la espera. A mí me ha tocado de cerca tener que esperar desenlaces como es el fallecimiento de alguien, de un ser amado. Y, y en ese tiempo, en el tiempo de espera, uno pasa por diferentes momentos y por momentos incluso la compañía humana, las personas que quieran estar a tu alrededor para acompañarte, sobran, porque uno ni siquiera quiere estar acompañado y por momentos sí quiere estar acompañado. Pero si hay una compañía que nunca sobra, si hay una compañía que siempre se necesita, y incluso cuando uno está triste o está mal, necesita que esté ahí, es la de nuestro Señor, es la del Espíritu Santo. A mí me ha pasado de sentarme en la sala de una clínica sola, en un banco, esperando algo que ni siquiera a veces sabes bien qué es lo que estás esperando, y sentir la presencia del Espíritu Santo ahí conmigo, en silencio, solo esperando, solo acompañándome, solo haciéndome sentir guardada, protegida, amada. Y eso mismo te pasa en medio de los problemas o en medio de las adversidades o cuando estás a la espera de lo que sea. Si dejas que el Espíritu Santo te acompañe, si dejas que su compañía te guarde, te envuelva, vas a notar que esa espera se vuelve paciencia y esa paciencia da fruto. Por el contrario, sucede que a veces somos sometidos a prueba cuando tenemos que tener paciencia, cuando todo pasa junto. Yo les decía que hay periodos en la vida en que no pasa nada y nosotros estamos esperando que algo pase. Y hay momentos en la vida en que parece que todo pasa junto. Calculo que alguna vez también te ha pasado, que llega una noticia y es algo malo, y viene otra noticia atrás y es algo malo, y viene otra y quizás es peor, y viene otra y vos decís: Señor, y el Señor te dice: estoy trabajando contigo, estoy haciendo algo con vos. Y en ese momento uno también tiene que aprender a desarrollar esa paciencia. Y tiene que aprender a entender lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y por qué el Señor me somete a tener que pasar por diferentes pruebas? Porque sigue probando mi fe, porque Él te está preparando para que sus propósitos se cumplan en vos, para que tu promesa, para que la profecía sea cumplida. Y déjame decirte que no hay nada ni nadie que pueda arrebatarte tu propósito, que no hay nada ni nadie que pueda arrebatar tu promesa, que no hay nada ni nadie que pueda arrebatar la profecía que fue soltada con tu vida. Si decides servirle a Dios, ponerte a sus pies, ser paciente, obediente y fiel. Lo único que puede apartarte de ese camino, lo único que puede apartarte de esa promesa, de ese propósito, es tu propio libre albedrío, tu propia decisión. Perdés ese propósito, perdés esa promesa cuando te vas lejos de Él, cuando te olvidas de sus palabras, cuando le das lugar a la terquedad, cuando le das lugar a la iniquidad. Jesús murió por nosotros y les decía hoy que si hay alguien que fue paciente, fue Él y sigue siendo Él. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora vamos a hablar de eso. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, nos quita todas las no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro 3, del 18 al 22. Y en estos versos nos hablan tantas cosas el Señor. Primero nos da un consejo y nos dice, sí, puede ser que te pasen cosas malas. Puede ser que te pasen cosas malas incluso cuando estés haciendo cosas bien. Pero es preferible que te pasen esas cosas malas cuando estás haciendo el bien a que te pasen cosas malas porque estás haciendo el mal. Te dice, si la voluntad de Dios lo quiere es porque algún propósito habrá. Pero recuerda que Cristo es quien se lleva el pecado, que Cristo es quien se lleva la muerte, que Cristo es quien pagó, siendo justo por los injustos, para que nosotros pudiéramos acceder al trono celestial, para que pudiéramos acceder a nuestro Padre. Y yo les decía que el versículo 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A quién se refiere? A los que estaban en el infierno. ¿Cómo? A los que estaban en el infierno. Porque Jesucristo no solamente murió en la cruz por nosotros. Dice que la paga del pecado es una muerte y una muerte prematura. Jesús muere a los 33 años. Y esto es importante de entender porque es así. El pecado el pecado te lleva hacia una muerte y una muerte prematura, ¿sí? Te aleja de aquellos días que Dios te dio. Si fumás, estás yendo hacia el camino de una muerte prematura. Si tenés adicciones, estás yendo al camino de una muerte prematura. Si consumís pornografía, que es un pecado, estás yendo a ese camino. Si sos soberbio, estás yendo a ese camino. Si sos avaro, estás yendo a ese camino. Si sos lujurioso, si sos adúltero, si sos mentiroso, si sos chismoso, así les podría seguir dando toda una lista. Estás yendo hacia el camino de la muerte prematura. Ay, pastora, no me diga esto, pero es así. Dios nos advierte en su palabra que acortamos nuestros días cuando pecamos. Y dice que Jesús tuvo que pasar por todo el proceso que hubiéramos pasado nosotros en aquel momento para darnos la oportunidad de ser salvos, para darnos la oportunidad de entregarle a Él los pecados y comenzar a vivir justamente. Y todo el proceso no implicaba solamente morir, sino también implicaba descender a los infiernos. Y aquí es donde el relato se vuelve un poco controversial, porque hay mucha gente que no quiere aceptar esto, no quiere entender de que es verdad, que la palabra del Señor nos deja pruebas de que Jesús descendió a los infiernos. ¿Y para qué descendió? Descendió para pagar lo que nosotros no íbamos a tener que pagar. Descendió para cumplir con su palabra, porque Dios es justo y su justicia tenía que ser hecha. Y descendió también para proclamar victoria. El diablo lo estaba esperando, yo me imagino, con cuchillo y tenedor, diciendo, bueno, ahora bajás y yo te voy a agarrar. Sin embargo, Jesús bajó a proclamar su victoria. Tuvo que pasar un tiempo ahí, pero volvió a ascender, porque él era inocente. Y dice que bajó a proclamar la victoria a los ángeles caídos, aquellos que estaban allá abajo, a los espíritus encarcelados, a aquellos que habían sido desobedientes, a decirles, yo vencí al enemigo. Yo vencí al enemigo. Yo te vencí, le dijo al diablo. Y le dijo, y yo no te vencí por mí.
Te vencí por todos aquellos. Te vencí por todos los que intentaste robarme, por todos los que trataste de arrebatarme de mi mano. Yo te vencí por ellos. Yo los voy a guardar a ellos. Yo les voy a dar la posibilidad de recibir salvación. Dios fue muy paciente con cada uno de nosotros durante mucho tiempo. Con la humanidad ha sido paciente. El primer acto de paciencia grande que vemos nosotros es en los días de Noé, como relata Primera de Pedro. Dicen que el arca tardó en construirse, no se ponen de acuerdo los teólogos, entre 100 y 120 años. Es muchísimo tiempo. Y para aquel momento nunca había llovido y toda la gente que pasaba y veía a Noé construyendo el arca, que ya lo tenían por loco, no entendían por qué él hacía eso. Y yo creo que ni siquiera Noé entendía por qué lo hacía. Pero había algo que latía en su corazón, que era la obediencia a Dios. La obediencia a quien lo había formado, la obediencia a quien lo había creado, a quien lo había hecho. Y así te pasa muchas veces. Muchas veces tenés que pasar por un proceso por el cual ni siquiera entendés por qué. Ni siquiera entendés por qué me pasa esto. Pero Dios te está transformando, Dios está haciendo algo. Y ese algo es para salvarte. En los días de Noé, quizás Noé todavía ni siquiera había tomado conciencia lo importante que era ese trabajo que él estaba haciendo, de la forma exacta en que Dios le había indicado. Un trabajo que le duró muchísimo tiempo, pero salvó su vida y la de la humanidad. En ese arca fue salvado él y su familia. ¿Por qué? Porque fue obediente, porque se decidió creer, porque decidió esperar, incluso cuando no sabía por qué. Asimismo pasa. Quizás estés pasando por un proceso o por algo difícil y no entiendas por qué. Pero Dios te dice, sé paciente. Quita el pecado, quita lo que no te sirve, aléjate de lo que no te sirve. Seguí trabajando por lo que está bien, seguí haciendo lo que está bien. Que Cristo ya proclamó victoria. Que Cristo ya declaró victoria. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ese es el consejo que Dios te da hoy. Dios te dice, despojate de ese peso, despojate de esas tristezas, despojate de ese pecado que te trae mortandad sobre tu vida, despojate de las tristezas, despojate de las culpas, despojate de los malos pensamientos, despojate del chisme, despojate de la envidia, despojate de una lengua mala, despojate del temor a quienes te señalan, despojate de todo lo que no te sirve, de eso que te asedia, y comenzá a correr la carrera que tenés por delante, a vivir la vida que tenés por delante, con los ojos puestos en la meta. Lo último que quiero que analicemos juntos es esta pequeña frase, corramos con paciencia. Y es curiosa la forma en que escribe el apóstol. Dice, corramos con paciencia. Y en esto nos quiere decir algo importante. Nos dice, espera en Dios. No dejes de esperar en Él. No dejes de esperar en Él. Pero tampoco dejes de correr. Tampoco dejes de avanzar. Tampoco dejes de andar. Tampoco dejes de ser activo. No, paciencia no es pereza. Paciencia es esperanza. Paciencia es fe. Paciencia es proclamar que el propósito de Dios se cumple. No dejes de hacer lo que está bien. No dejes de avanzar en Cristo. No dejes de declarar que cosas grandes vienen. No dejes de buscar cosechar esos frutos que solamente los obtenés cuando caminas en el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y fe.
Y en Colosenses dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. No dejes de tener paciencia, de soportar incluso las tribulaciones, con la mente fija, con los ojos fijos, puestos en aquel que te prometió, en aquel que te habló, en aquel que si lo dijo, lo hará. Segunda de Tesalonicenses 1:4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por tanto vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. No dejes de gloriarte, no dejes de darle gloria a Dios, incluso en medio de la tribulación, incluso en medio de la persecución, incluso en medio del momento difícil, cuando no pasa nada y cuando todo pasa. No dejes de darle gracias y gloria, no dejes de disfrutar de su compañía, de buscarle, de despojarte de aquello que está mal y recibir todo lo hermoso que Él tiene para tu vida. Dios te bendiga, espero que esta palabra te haya transmitido la paz y el amor que el Señor quería dar a tu vida y también te haya servido para reflexionar y despojarte de lo que estás haciendo mal y recibir la bienaventuranza de Dios. Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor.